Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, las disculpas del caso por los inconvenientes de la semana pasada, pero pues tuve un problema de básicamente un accidente y me tuvieron que hacer una operación en la parte del tobillo. Así que tengo daño en el tendón de Aquiles y es un poco más complicado hacer la parte de la movilidad. O sea, es difícil desplazarme de un lugar a otro y como comprenderán en la universidad hay unas clases que las tengo programadas en el edificio I y luego tengo que desplazarme hasta el edificio A y pues es mentira, no iba a poder hacer todo ese proceso. Por el momento mientras estoy en un proceso de recuperación. Así que por el momento yo pedí autorización a la universidad para que las clases se pudieran impartir de manera virtual mientras me recuperaba. Pero bueno, ya me lo autorizaron, así que durante todos estos días, mientras las cosas no cambien, yo les voy a estar colocando en la plataforma los links para cada una de las clases en las horas que les corresponden. Lo único que digamos este pequeño retraso de una semana básicamente nos ocasionó algunos problemas porque pues la semana pasada teníamos les decía que este desfase nos ha ocasionado algunos problemas porque la semana pasada teníamos programado una actividad evaluada y ya no la pudimos tener por el mismo problema por el mismo inconveniente. Así que la actividad evaluada que teníamos para la semana pasada, la vamos a tener esta semana. Como tenemos dos materias, una que sería desarrollo de software y la otra que es programación de dispositivos móviles, lo que vamos a hacer es que el día sábado le voy a programar la evaluación de esta materia y el día domingo vamos a tener la evaluación de programación de dispositivos móviles. Como es una evaluación, es un laboratorio básicamente, vamos a tener un solo laboratorio que va a ser, digamos, la nota para los dos laboratorios que teníamos programados para este ciclo. Porque ya la otra semana es semana de parciales. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como les mencionaba, el día sábado tenemos desarrollo de software y el día domingo vamos a tener o van a tener disponible la programación para que puedan, en ese caso, realizarla de dispositivos móviles. El contenido, bueno, pues va a ser hasta lo que veamos el día, lo del parcial, lo que veamos hasta el día miércoles. De hecho, yo les voy a publicar otras de esta materia de desarrollo de software. Les voy a publicar otra clase en la plataforma para que la tengan disponible. Esa yo se la voy a grabar para que ustedes posteriormente la puedan chequear. Y con móviles depende mucho cuánto avancemos el día sábado. Entonces hasta ahí más o menos va a quedar la parte de la evaluación para la parcial. Con respecto al examen parcial, ese sí lo vamos a hacer en el día y la hora en que esté programado. Consultando con la facultad me decían que lo que tendríamos que hacer sería que digamos el parcial de desarrollo de software que está programado para el día miércoles lo vamos a hacer justamente el día miércoles. Yo voy a colocar el link en la plataforma para que ustedes se puedan conectar el día que corresponda y ese día pues vamos a resolverlo directamente en línea. Ustedes incluso no es necesario que vayan a la universidad, lo pueden hacer desde casa, pero pues va a estar programado a la hora y fecha en que sería en la universidad, que básicamente es a las 6:30. De 6:30 a 8:20 más o menos es el periodo de tiempo en el que va a estar disponible el examen para que ustedes lo puedan resolver. Vamos a estar conectados así como lo estamos el día de ahora por si tienen alguna duda, por si hay algún problema que tengan con el examen. En ese momento pues lo podemos aclarar. Eh, y bueno, solamente de ahí por lo demás, como les mencionaba, nada más que estén pendientes de los links que yo les publique en la plataforma para las clases que vamos a tener de manera virtual. Y bueno, como siempre, las disculpas del caso, pero pues no esperaba que sucediera esto. Y de hecho, toda la semana pasada no he estado disponible. Nada más les había escrito los mensajes para que pues cancelar la clase que teníamos para cada uno de los días correspondientes. No sé si tienen alguna duda antes que empecemos con lo del día de hoy.
Voy a compartirles mi pantalla. Bien, el día de ahora de lo que vamos a estar hablando es básicamente de la parte de los métodos que utilizamos para el proceso de recopilación y de recopilación de datos cuando estamos trabajando directamente con el desarrollo de una aplicación. Yo les mencionaba al inicio que el objetivo de la materia como tal es que nosotros aprendiéramos a determinar cuáles iban a ser los mecanismos a través de los cuales nosotros íbamos a acercarnos a una empresa e íbamos a empezar a obtener algunos tipos de datos. Entonces, esa es la idea principal. Entonces, quiero discutir algunas de las técnicas y tal vez compartir algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido en la empresa conforme a la parte de los requerimientos mismos que podemos obtener dentro de una empresa. Quiero mencionarles que este punto de partida con el cual uno empieza a trabajar dentro de las aplicaciones es un punto clave para poder dar inicio y fin a un proyecto como tal. Por experiencia les mencionaba que si uno desde un principio no establece los límites del proyecto o no establece los objetivos propios del proyecto, no delimita qué es lo que se va a realizar o qué es lo que va a desarrollar la aplicación, es muy difícil dar por terminado el proyecto porque el cliente, como tiene abierto el espacio para poder modificar cuantas veces considere necesaria la parte de la aplicación, se da ese inconveniente que él puede en alguna medida estar solicitando cambios y cambios y cambios y el punto de finalización del proyecto probablemente nunca llegue hasta que en algún punto dado pues nosotros tal vez nos cansemos por tanto trabajo que tengamos que hacer y lleguemos a un acuerdo definitivo. Así que lo más importante de todo ante un proyecto es delimitar de alguna forma qué es lo que nosotros vamos a presentar. Y por eso que en el proyecto de materia que les había mencionado, en ese proyecto de materia es importante delimitar cuál va a ser el alcance del proyecto que ustedes van a presentar al final del ciclo para que así pues el cliente cuando ustedes ya lleguen a entregar el producto se los pueda dar por finalizado. Si no lo delimitan o si no especifican qué es lo que ustedes quieren presentar, o de hecho si el cliente no tiene muy claro qué es lo que necesita obtener como resultado del producto que ustedes van a presentar, pues va a ser muy difícil de darle por terminado esa aplicación. Para poder recopilar información hay diferentes formas de poderlo hacer o hay diferentes métodos a través de los cuales nosotros nos podemos valer para recopilar datos y uno de ellos, o en ese caso de los que vamos a hablar ahora, son los métodos interactivos. Los métodos interactivos para poder recopilar información básicamente son aquellas formas que nosotros utilizamos en las cuales vamos directamente con el cliente y empezamos a extraer información en la empresa con las personas que probablemente vayan a utilizar la parte del sistema. Ustedes deben de considerar que antes de que ustedes hagan una entrevista o vayan y visiten al cliente, deben de conocer algunas cosas importantes. Necesitan conocer prejuicios que pueden afectar a toda esa parte de la información que van a recopilar. Generalmente, por ejemplo, cuando uno va a hacer un proceso de instalación de una aplicación en una empresa, hay muchas personas que ya están como predispuestas a pensar que el sistema probablemente les vaya a quitar su trabajo, que el sistema vaya a delimitar procesos o a quitar procesos en los cuales ellos van a quedar como obsoletos y eso haga que pues el jefe omita esa plaza, cosas como esa. Entonces, en algunas ocasiones se vuelve un poco complicado poder recopilar datos porque las personas pues no lo proporcionan por el hecho de que tal vez tienen esos prejuicios antes de que nosotros empecemos a trabajar. También es importante considerar en muchas ocasiones cuáles son las capacidades que tienen estas personas para poder otorgarnos información, incluso evaluar el nivel de educación que estas personas tienen, porque dependiendo del nivel de educación, así va a ser también el tipo de vocabulario que nosotros vamos a utilizar. Yo me he encontrado, por ejemplo, en situaciones en donde digamos el cliente necesita instalar un software de inventarios en la empresa porque necesita llevar el control de qué es lo que tiene dentro de la empresa, pero resulta que la persona que va a utilizar el sistema pues es alguien que tal vez en su vida nunca ha usado una computadora, desconoce cómo funciona y tal vez una persona que sí es muy colaborativa, pero que desconoce por completo cómo funciona en ese caso la aplicación.
Entonces, en ese sentido se vuelve un poco más complicado el saber que esa persona realmente está utilizando o está haciendo uso adecuado del sistema, porque pues a veces ni siquiera abrir una ventana o desconoce conceptos como ventanas, uso de internet, entre otras cosas. Tal vez en esta época mucha gente ya sabe cómo es el uso de internet o conoce mucho ese concepto, pero pues anteriormente sí era un poco más complicado. Entonces hay que conocer un poco la educación para que nuestro vocabulario que vayamos a utilizar o los términos técnicos que vayamos a utilizar estén al nivel de las personas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Debemos de conocer un poco acerca de la terminología que utiliza incluso en el área en la que se va a desempeñar. Porque pues si bien es cierto, no es lo mismo que vayamos y entrevistemos a una persona que se encarga de ser responsable de la bodega, a que vayamos y nos sentemos directamente con el contador general de la empresa. El contador general, bueno, él como tal no va a bajar su nivel de intelecto o su vocabulario al nivel nuestro. Él va a hablar en sus términos. Por lo tanto, vamos a tener que ser nosotros los que vamos a tener que investigar y vamos a tener que ya llevar un conocimiento previo sobre lo que realmente se necesita dentro de la empresa. Entonces hay muchas cosas importantes que debemos de considerar, como la formación, incluso las emociones, la parte ética en la cual se mueven estas personas, todo eso lo debemos de considerar. Decía que toda esa parte la debemos de considerar, la parte ética con la cual estas personas se mueven, entre otras cosas. Antes de conocer a las personas que vayamos a entrevistar o al lugar de la empresa donde vayamos a realizar el proceso de investigación, hay muchos detalles que debemos de tener en cuenta para lograr tener un éxito, para poder recopilar la información que realmente nosotros necesitamos y que al final de cuentas la entrevista sea satisfactoria. La idea de una entrevista es recopilar todos los datos específicos sobre el tema que nosotros queremos cubrir, sobre, digamos, la información que necesitamos recabar de la empresa. Para eso hay una serie de procedimientos, hay 5 pasos específicos que debemos de utilizar para poder redactar la entrevista de manera adecuada. Estos pasos nos van a permitir en alguna medida estar un poco más claros de cómo nosotros vamos a poder obtener la información y que esta pues lógicamente quede un poco más ordenada. Lo primero, lo más interesante, el primer paso que debemos de considerar es leer por completo los antecedentes de la empresa donde nosotros vayamos a hacer el proceso de la entrevista o donde nosotros vayamos a trabajar con la implementación de algún tipo de sistema. Esa información que lógicamente la vamos a encontrar probablemente en los sitios en internet, la vamos a encontrar con información propia publicada por la empresa en en algún lugar. Esa información nos va a servir para darnos como referencia o para más o menos entender a qué se dedica la empresa, probablemente un poco del conocimiento de si es posible, tal vez qué tipo de productos vende, qué cantidad de productos o qué cantidad de ingresos percibe de ese tipo de productos, etcétera. Debemos de tratar de investigar en la manera posible todo lo que sea importante de la empresa, de los directivos, de cómo está conformada, para que eso nos dé una idea más clara al momento que nosotros nos enfrentemos con la persona que vayamos a entrevistar. Es interesante estar de acuerdo con los datos que recabamos o que estos estén de acuerdo a los objetivos que nosotros hemos planteado para poder recuperar algún tipo de dato. En ese sentido, por ejemplo, nosotros algunas veces lo que utilizamos son personas que trabajan dentro del mismo círculo, dentro de la empresa, porque pues por lo general en algunas situaciones los proyectos llegan por recomendaciones propias de otras personas que trabajan en el mismo lugar. Entonces lo que tratamos de hacer es preguntarle a esa misma persona y que nos informe sobre los datos que ellos ya conocen, la información que ellos ya manejan, y esa misma información es la que nos sirve posteriormente para poder recabar la parte de estructura de la entrevista. Entonces es importante esa información, ese boletín, esa página web, el lugar donde está, a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace, qué tipo de productos vende,
cuál es el personal que, incluso cuántas personas tal vez tiene contratadas dentro de la empresa, si hay una estructura jerárquica, quién es el dueño, el presidente, entre otras cosas. Todo eso nos va a ayudar en alguna medida poder estructurar de mejor manera la información que obtengamos. Incluso un dato importante, quién es el que toma las decisiones en cuanto a, por ejemplo, pagos, en cuanto al desarrollo del proyecto, quién va a ser el encargado de dirigir incluso el proyecto y decidir si realmente las cosas se hacen o no. Entonces, esa información son antecedentes previos antes que nosotros lleguemos a entrevistar a la persona con la cual nosotros nos vamos a dirigir. Luego, el siguiente punto es establecer los objetivos de la entrevista. Vean que si voy a crear un sistema, no importa el tipo de sistema que vayamos a diseñar, normalmente no solo vamos a necesitar llegar una vez. Es muy probable que necesitemos entrevistarnos muchas veces, necesitemos estar en constante comunicación. De hecho, nosotros lo que hacemos es establecer un canal de comunicación a través del cual nosotros estamos constantemente preguntándole al encargado, al cliente o al que hayan delegado como responsable del proyecto para que nos pueda ir aclarando algunos puntos sobre los detalles del mismo, para que nosotros sepamos, si tenemos alguna duda, sepamos quién es la persona adecuada que puede contestar esas preguntas. Entonces, debemos de establecer en base a eso los objetivos de cada entrevista. Si vamos a hacer 5 o 6 personas a las que vamos a entrevistar, entonces por cada vez antes de llegar a hacer la entrevista, debemos de estar claros qué es lo que yo pretendo obtener. Porque, por ejemplo, si me voy a entrevistar con el bodeguero, no voy a tener los mismos objetivos que si me voy a entrevistar con la de recursos humanos, o con la que se encarga de facturación, o con la que se encarga de exportaciones, o con el contador general. O sea, cada quien va a proporcionar información diferente que me va a servir como insumo para que yo pueda plantear el proyecto, pueda crear el proyecto. Entonces debo de establecer muy bien cada uno de los objetivos. Esos objetivos pues deben de estar, como ustedes ya los conocen, redactados de tal manera en que pueda tener mi objetivo general y pueda establecer posteriormente un objetivo un tanto específico. Luego, después de establecer los objetivos, partiendo de eso, debo de pensar a quién es la persona indicada que yo voy a entrevistar. En ese sentido, la persona a quien vamos a entrevistar es la persona clave que puede responder a las preguntas de acuerdo a los objetivos que nosotros hemos planteado. O sea, si voy a recopilar datos que tengan que ver con pagos de planillas, pues no me voy a ir a sentar con el bodeguero a preguntarles información. Probablemente él sí sepa de cómo se calcula su sueldo, probablemente sepa que le pagan horas extra, pero datos muy específicos sobre el pago de planillas lo voy a encontrar con la persona de recursos humanos. Procesos específicos sobre cómo se exportan los datos o cómo se hace el proceso de envío de información hacia el extranjero, lo tenga la gerente de exportación o las encargadas del proceso de empaque del producto. Probablemente información que tenga que ver con la facturación, pues lo voy a encontrar solo con las personas que se encargan de hacer el proceso de facturado. De hecho, cada empresa, cada, eh, cada uno factura sus productos de maneras totalmente distintas. Yo en los años que tengo de estar elaborando diferentes tipos de aplicaciones, me he encontrado con lugares en donde digamos, hacen sus facturas de manera distinta dependiendo de las necesidades mismas que tengan de su producto. Entonces debo de entrevistar a las personas adecuadas que me puedan proporcionar esa información. Esa persona, yo tengo que ponerme en contacto, debo de prepararla previamente para que posteriormente yo pueda llegar a hacer la entrevista. Ese sería el siguiente paso, preparar al entrevistado. Para preparar a esa persona, hablándole por anticipado o enviándole algún mensaje de correo electrónico o hablándole por teléfono o de alguna manera contactando la cita previa para que nosotros podamos establecer la entrevista o podamos en ese caso delegar la entrevista. Y por supuesto en ese proceso incluso puedo enviarle como un guión de lo que yo pienso hacerle, lo que yo pienso preguntarle, digamos, darle una idea general de la información que yo necesito recopilar para que cuando ya lleguemos directamente a la empresa, pues no nos encontremos con que pues yo no sabía que me iba a preguntar esa parte o no tengo los documentos en este lugar y tengo que buscarlos, sino que vayamos directamente al punto, vayamos directamente al detalle de lo que vayamos a hacer dentro de la entrevista. Y algo muy interesante que dentro de la entrevista nosotros debemos de tratar
que esta debe de llevarse en un periodo máximo de 45 minutos a lo mucho, considerando el hecho de que en 45 minutos debemos de tratar de obtener todos los datos necesarios, porque pueden suceder varias cosas. Una es que la persona con la que nos vayamos a entrevistar sea una persona que pasa muy ocupado y que probablemente no tiene todo el tiempo necesario para poder atender todas nuestras dudas. Puede ser una situación, puede ser que la persona con la que nosotros vayamos a entrevistar, eh, digamos, tenga reuniones previas o ya tenga reuniones posteriores. Nosotros nos sucede mucho, muy a menudo eso con los clientes, que nos programan una reunión y nos dicen la reunión es de 10 de la mañana a 11 de la mañana y se tardan justamente ese tiempo. Ya a las 11 de la mañana, si nosotros no hemos terminado con lo que necesitábamos obtener, pues ellos nos dicen, mire, lo voy a dejar, lo siento, tengo otra reunión, tengo que irme a otra videoconferencia, entonces ya nos dejan. Pero es principalmente porque pues probablemente nosotros no planificamos que en 45 o una hora máximo teníamos que recopilar esos datos. Así que sí es importante en algún punto dado preparar a la persona entrevistada enviándole la información que vamos a solicitar y además de eso también preparando la entrevista de tal manera que cumpla el tiempo que nosotros vamos a requerir. Hay gente que pues son de esas que dicen no me gusta perder el tiempo, tengo muchas obligaciones, etcétera, etcétera. Hay gente que pues tiene el tiempo tan contado que si no termina las tareas a tiempo, le toca quedarse tiempo extra en la empresa y eso ya no le gusta. Entonces por eso probablemente nos puedan negar alguna entrevista a nosotros. Entonces hay que tomar todas esas consideraciones. También hay que decidir el tipo de preguntas que vamos a generar e incluso la estructura. Ya más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cómo es la estructura de las preguntas que vayamos a elaborar, porque depende mucho del objetivo que pretendemos obtener o del tipo de información que necesitamos recabar. Así va a ser uno, el tipo de preguntas y dos, la forma en cómo las vamos a ordenar. La estructura se refiere más que todo al orden en que nosotros vamos a ir planteando las preguntas para poder obtener en ese caso los datos. Pero partiendo, por ejemplo, del tipo de preguntas, hay varios tipos de preguntas que nosotros podemos obtener o nosotros podemos generar dentro de una entrevista. Las primeras preguntas son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas como, por ejemplo, ¿qué piensas de poner todos los gerentes en una intranet? O sea, imagínense que nos han contratado para que podamos montar una red interna. Entonces, ya ahí ese tipo de preguntas, las personas son capaces de poder expresar todo lo que ellos consideran, son abiertas en ese sentido porque pues le damos la libertad de poder decir lo que ellos piensan o lo que ellos consideran. Entonces, son un poco más extensas, a veces difíciles de controlar, pero son parte del tipo de preguntas que nosotros podemos colocar. Podemos poner ejemplos como explique por favor que cómo toma la decisión de la programación de la producción. Eso es muy extenso. O sea, imagínense, llegamos y le decimos, explíqueme cuál es el proceso que usted hace para planificar toda la producción de un día. Explíqueme cuál es el proceso que hace para asignarle a cada uno de los operarios la tarea que va a desempeñar, etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas son un poco más abiertas y vamos a obtener probablemente muchísima más información. Que esa es una de las principales características de ese tipo de preguntas. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas abiertas que ustedes pueden considerar. ¿Cuál es su opinión del estado actual del comercio electrónico, negocio a negocio en su empresa? ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Son preguntas donde la respuesta puede ser muy variada. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar estas preguntas? Primero, hacen que el entrevistado se sienta a gusto, porque pues de alguna manera generan como algún tipo de confianza o algún tipo de vínculo que hacen que entre el entrevistado y el entrevistador puedan tener un poquito más de comunicación. No son aquellas preguntas en donde solo contestas sí, no, tal vez, rojo, amarillo, verde, sino que se extienden y pueden expresar mucho mejor todo lo que ellos piensan. Lo único que deben de controlar muy bien ese tipo de preguntas para evitar que se extienda de más. Permiten al entrevistador entender el vocabulario del entrevistado y el cual refleja su educación, valores, actitudes y creencias. Desde ahí nosotros podemos más o menos medir cuál es el nivel de educación que puede tener una persona y en base a eso nosotros podemos ir planteando las preguntas y como les mencionaba hace un momento,
aumentar o reducir el tipo de lenguaje que utilizamos. El lenguaje técnico. A una persona, por ejemplo, no le podemos decir, mire, vamos a poner todos sus servicios en la nube. O sea, una persona que no sea tan técnica y le digamos, mire, todos sus datos, toda su información va a estar puesta en la nube, pues se va a imaginar un montón de folders puestos allá arriba. Y la pregunta de él va a ser, ¿cómo hacen para que esa información esté ahí guardada? Para alguien que esté trabajando, que tenga un vocabulario no tan extenso, pues nosotros tenemos que ser más explícitos y decirle, mire, esa información se va a guardar a través de internet, se van a enviar a unos servidores. Las nubes normalmente se le conocen como servidores que se encuentran en una parte del mundo en donde se guarda la información. Entonces tenemos que bajar el nivel del vocabulario para pues, que la persona nos pueda entender. Caso contrario, si lo dejamos perdido, pues probablemente nuestro proyecto pueda estar tambaleando. Proporciona gran cantidad de detalles. Lo que yo les mencionaba, si yo le pregunto a un gerente, dígame cuál es el proceso a través del cual usted hace planificación de producción para su departamento, nos va a dar todos los detalles que probablemente nosotros necesitamos. Y probablemente esa sea la primera pregunta base, que de ahí van a surgir otras subpreguntas, digamos, o preguntas adicionales que me van a dar todavía mayores detalles sobre lo que nosotros necesitamos realizar. Pero nos va a dar la mayor cantidad de detalles para nosotros entender qué es lo que queremos automatizar, cuál es el proceso que necesitamos automatizar. Revelan nuevas líneas de preguntas que pudieran haber pasado desapercibidas, lo que les mencionaba. Entre más detalles tenemos, pues nosotros podemos seguir preguntando muchísimo más. Hacen más interesante la entrevista para el entrevistado, desde un punto de vista que pues hay más interacción entre ambos en alguna medida. Permite más espontaneidad, o sea que puede expresarse como mejor le parezca, facilita la forma de expresarse al entrevistador y son un buen recurso si el entrevistador no está preparado para una entrevista, que no debería de ser así. También estas presentan varias desventajas. Entre las desventajas más comunes que podemos encontrar es que podrían dar como resultado muchos detalles irrelevantes. Que eso que le mencionaba, si no logramos controlar a la persona que estamos entrevistando, probablemente nos empiece a dar un montón de información que no tienen que ver absolutamente nada con lo que nosotros necesitamos obtener. Imagínense que le quiero decir, mire, explíqueme cuál es el proceso que ustedes utilizan para el cálculo y pago de horas extra dentro de la empresa. Y a lo que a nosotros nos interesa es que nos diga cómo se obtienen las horas extras, o sea, básicamente si se hacen a través de un reloj marcador, si hay alguien que marca las horas, si se anotan en alguna parte específica, quién las autoriza. Eso es lo que nos interesa saber. Pero probablemente la persona nos empiece a contar que mire, aquí hay horas que no se pagan, cosas que para nosotros no nos interesa. Nos interesa saber cómo se calculan, cómo se obtiene esa información y al final de cuentas, si la empresa los hace de acuerdo a como la ley lo estipula, o si en el caso hay algún tipo de cálculo extra por incentivos que ellos utilizan para poder dar esa información. Hay una posible pérdida del control de la entrevista con las preguntas abiertas, porque pues si nosotros, como les decía, no logramos controlar a la persona en el momento que se está expresando, probablemente la entrevista la planificamos para 45 minutos, pero pueda tardar muchísimo más. Y ahí es donde perdemos el control. Permite respuestas que podrían tomar más tiempo del debido por la cantidad útil de información obtenida. Dan la impresión de que el entrevistador es inexperto si ustedes no participan. Aquí es una parte interesante. Si ustedes no van preparados, por eso yo les mencionaba que hay que ir siempre preparados. Si ustedes no van preparados y dejan que la persona hable y hable y hable y les explique el proceso y ustedes no interactúan o por lo menos no aportan algún tipo de idea sobre lo que les está explicando, entonces va a dar la idea de que pues ustedes desconocen del tema. Y aunque por ejemplo no somos ingenieros industriales o no somos contadores o no somos personas que tienen que ver con leyes, que sabemos de leyes laborales, pues tenemos que aprenderlas previamente, porque vamos a crear un sistema que automatice ese proceso. Así que antes de llegar a ese lugar, pues tenemos que prepararnos de alguna forma, leer alguna información o extraer información de alguna otra persona que me permita darme una idea de lo que yo necesito para evitar esto de verse como un inexperto.
y podrían dar la impresión de que el entrevistador anda de pesca sin un objetivo real de la entrevista. Eso es lo que nosotros debemos de considerar como las preguntas abiertas. Así que abusar de las preguntas abiertas también nos puede dar un gran problema. Por eso es importante planificar la entrevista previamente. Uno debe de anticiparse, ya llevar en algún tipo de documento anotados todas las preguntas con las cuales uno va a interactuar. El segundo tipo de preguntas que vamos a encontrar son las preguntas cerradas, que son una alternativa a las preguntas abiertas, en donde las preguntas como tal son cerradas porque pues, las respuestas van a ser muy cortas. Digamos, cuántos subordinados tiene, le va a dar un número. Las respuestas posibles se cierran al entrevistado debido a que solo pueden contestar un número finito, como ninguno, 1, 15 o el número que sea. Entonces son bien específicas. Algunas preguntas cerradas, por ejemplo, son cuántas veces por semana actualiza el almacén del proyecto. Le va a dar un número, no le va a dar mayor información. En promedio, cuántas llamadas recibe mensualmente en el centro de atención del cliente. También le va a dar un número. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es más valiosa para usted? Aquí le estoy dando varias alternativas de tipo ABC. Entonces la persona me tendría que dar una de esas respuestas o dos si es posible. Pero básicamente son preguntas que están muy limitadas. En ese sentido, la respuesta nada más puede ser un número, puede ser un sí, puede ser un no, puede ser una opción múltiple que nosotros le hayamos proporcionado que le den al entrevistado la información que anda recabando. Hay un tipo especial de preguntas cerradas que se le conocen como preguntas, perdón, se le conocen como preguntas bipolares. Las bipolares, como su nombre lo dice, son en dos sentidos o tienen dos posibles respuestas. Y este tipo de preguntas nada más se limitan a las opciones que el entrevistado le permite dar. Son dos polos nada más, sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o desacuerdo. Por ejemplo, utiliza la web para proporcionar información a los distribuidores, sí o no. Está de acuerdo o en desacuerdo con el comercio electrónico en la web en la web carecen de seguridad, sí o no. ¿Desea recibir una impresión de su estado de cuenta cada mes? Sí o no. Básicamente son preguntas muy escuetas, de dos posibles respuestas, verdadero o falso, sí o no, y así. ¿Qué ventajas tienen? Pues lógicamente como son preguntas muy precisas, pues son más rápido, ahorramos tiempo, no vamos a permitir que el usuario nos dé mayor información. Es más fácil para comparar las entrevistas fácilmente, o sea que ustedes ya teniendo los resultados, si esa entrevista se le hicieron a 3, 4, 5 personas, entonces pueden saber rápidamente cuántos contestaron que sí, cuántos contestaron que no, si fue de opción múltiple, cuántos pues contestaron cada una de las opciones. Es como mucho más fácil de tabular. No sé si ya vieron la parte de estadística, pero es mucho más fácil de tabular en el sentido de ir al grano, o sea, buscamos nada más una respuesta específica, por lo tanto vamos al punto específico que nosotros queremos obtener. Por eso se le llama así, que va directamente al grano. Y mantiene el control durante toda la entrevista, o sea, básicamente nosotros nada más preguntamos si la persona nos responde sí o no. Cubre el terreno rápidamente y consigue datos, en ese momento, datos totalmente relevantes. Aún así, también tiene sus desventajas. Vamos a encontrar en ellas que pueden aburrir al entrevistado. O sea, tantas preguntas sí o no, sí o no, sí o no, o verdadero o falso, o de opción múltiple, pues puede hacer que la entrevista se convierta en una entrevista un poco más aburrida. Y que no permiten obtener gran cantidad de detalles. O sea, si yo quiero obtener cierta información, tengo que mayor información o mayor detalle de datos, debo de utilizar preguntas abiertas más que cerradas, porque estas no me lo van a dar. Olvida las ideas principales por la razón anterior y no ayudan a forjar una relación cercana entre el entrevistador y el entrevistado. Como se vuelve como muy monótona, entonces la entrevista de solo responde sí o no hace que se pierda ese nivel de, digamos, de conexión entre el entrevistado y el entrevistador. Y aquí hay un cuadro de comparación entre los dos tipos de preguntas, entre las abiertas y cerradas. Si se dan cuenta, la confiabilidad de los datos en las preguntas abiertas es baja por la cantidad de datos que obtenemos, y en cerradas es alta porque son muy precisas. El uso eficiente del tiempo en las abiertas es muy baja
porque pues si las personas empiezan a expresarse constantemente y no les damos tiempo, no cortamos esa relación de, de la entrevista en ese momento, el cliente puede darnos mucha información y nos hace mucho más largo el tiempo, mientras que en las cerradas es mucho más corto. La precisión de los datos es más baja en las abiertas y es más alta en las cerradas. La amplitud y profundidad en las cerradas hay mucha amplitud y en las abiertas hay mucha amplitud y en las cerradas hay poca amplitud. La habilidad requerida del entrevistador se requiere mucha habilidad para las preguntas abiertas y en las cerradas pues sí ya están las posibles respuestas, no necesito conocer más. En ese sentido de la habilidad nos referimos al conocimiento que debe de tener el entrevistador, en este caso ustedes o que los que van a hacer la entrevista, el conocimiento que ustedes deben de tener sobre el tema que se va a desarrollar. Debemos de conocer sobre ese tema. Si les mencionaba, si vamos a hablar de inventarios, debo de saber de inventarios. Debo de saber que existen, cuál es la manera en cómo se cargan y descargan los productos. Si es, por ejemplo, un inventario de materias primas, cómo se hacen esas materias primas cuando se mandan a producción, cómo se descargan del inventario, porque no es, básicamente es un producto que se transforma y se convierte en un producto final. Entonces debo de conocer todo ese proceso de costeo para poder, por ejemplo, al final calcular un precio de costo de producto. Entonces, aquí se requiere mucha habilidad de parte del entrevistador, mientras que en las cerradas no. Y para el análisis, son más difíciles de analizar las abiertas que las cerradas. Las cerradas, como son preguntas más escuetas, son más fáciles de tabular. Existe un tipo especial que son las preguntas de sondeo. Estas de preguntas de sondeo o digámoslo así como de seguimiento son preguntas un poco que tratan de obtener un poco más de datos, si lo queremos ver de esa manera. Básicamente nosotros lanzamos la pregunta y al final le agregamos un porqué o me puede dar un ejemplo o puede darme mayor detalles sobre la información que me está proporcionando. Esas preguntas normalmente se le conocen como preguntas de sondeo, es como una combinación entre una pregunta cerrada y luego agregarle un elemento adicional para que se convierta y nos den mayores datos, como algo parecido a una pregunta abierta. Aquí hay ejemplos de preguntas de sondeo, como ¿por qué? De un ejemplo de manera que se haya integrado el comercio electrónico en sus procesos de negocios. Eso también es parte del sondeo. Por favor, proporcione un ejemplo de los problemas de seguridad que está experimentando con su sistema de pago de facturas en línea. Es parte de un sondeo. Y así sucesivamente. Son preguntas que pretenden adicionar a la que ya nosotros planteamos, extraer un poquito más de información o ahondar un poquito más de la información con la cual nosotros vamos a trabajar. Cuando ya tenemos claros los tipos de preguntas que yo puedo establecer dentro de una entrevista, que al final de cuentas las entrevistas, los tipos de preguntas que colocamos en las entrevistas son bastante similares a los que colocamos en una encuesta. Vean que las encuestas son documentos que nosotros le trasladamos al cliente para que los llene a sola o incluso en presencia nuestra, pero que los esté llenando en un papel y lápiz o en una computadora. Mientras que la entrevista no, es un proceso interactivo en el cual nosotros vamos y nos sentamos frente a un cliente y empezamos a interactuar con él. Pero al final de cuentas las preguntas que redactamos tienen que ver con eso. Entonces la idea de esto es que yo no tengo que llegar a una entrevista con las manos vacías, ni mucho menos llegar a una entrevista intentando allí armar la información que yo requiero, sino que voy a llegar a la entrevista ya con los objetivos claros de lo que yo deseo obtener. Ya las preguntas redactadas solamente para que ahí pues ahondemos en algunos datos adicionales si es que llegasen a surgir. Cuando ya tenemos las preguntas, debemos de decidir cómo vamos a organizar esas preguntas. Hay varias formas de organizar esas preguntas y hay, digamos, dos métodos principales que se utilizan para el proceso de extracción de información. Generalmente estas dos formas son el método inductivo y el método deductivo. De esto se refiere un poco a cómo se combinan estos métodos para poder, en este caso, extraer la información. Y la primera de ellas es la estructura de pirámide. La estructura de pirámide es una manera o una organización inductiva de las preguntas de la entrevista, en donde se pueden visualizar como si se tuviera una forma de pirámide.
¿Y a qué se refiere con esa forma de pirámide? Con base a esto, lo que pretendemos hacer es que primero vamos a colocar preguntas cerradas, por eso se le llama en forma de pirámide, porque vamos a colocar preguntas cerradas, imagínense una pirámide, y luego conforme vayamos ahondando en el tema y conforme vayamos extrayendo información, vamos a ir colocando preguntas más abiertas, más abiertas, más abiertas, hasta finalizar la entrevista completa con preguntas abiertas. Entonces vamos de preguntas cerradas a preguntas abiertas. Por eso se le conoce como el método inductivo y generalmente se organizan así, cerradas primero y abiertas por último. Ustedes deben de utilizar esta estructura de pirámide si creen que el entrevistado necesita motivación para profundizarse en el tema. Si ustedes creen que necesitan en un principio empezar a dar algún tipo de introducción que lo permita a esta persona motivarlo y darle la información que ustedes necesitan, entonces pueden utilizar este tipo de pregunta de manera de pirámide. Aquí hay un ejemplo de cuál es el problema que se está experimentando en el área de seguridad de datos. Ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de los datos corporativos, que piensa que podría mejorar la seguridad de los aspectos y en general. De ahí está la otra estructura, que es la estructura de embudo. Esta es digamos, la segunda manera en cómo nosotros podemos estructurar las preguntas dentro de una entrevista. Y en este caso, el entrevistador lo que hace es adoptar un método de tipo deductivo, en donde inicia primero con preguntas muy generales y abiertas, y luego empieza a limitar las posibles respuestas utilizando preguntas cerradas. O sea, básicamente empezamos de preguntas abiertas y luego poco a poco nos vamos reduciendo y nos quedamos en preguntas cerradas. Y eso hace de alguna manera que deduzcamos un poco o empecemos a deducir un poco la información que nosotros queremos estructurar. Esto básicamente se estructura como una forma de embudo. Si ustedes se lo imaginan, es como una forma de embudo donde arriba es un poco más abierto, por lo tanto ahí van las preguntas abiertas y abajo ya el embudo se empieza a hacer un poco más estrecho, entonces ahí van las preguntas para nosotros, preguntas cerradas. Esta es una manera un poco más fácil de empezar una entrevista porque pues ustedes empiezan a como establecer un vínculo un poco temprano de las preguntas que le van a hacer en ese caso al entrevistador. Y ahí vienen algunos ejemplos como cuáles son las reacciones del nuevo sistema, las adquisiciones en la página web, entre otras cosas. Entonces ahí más o menos tienen un ejemplo de un método de tipo embudo. Y la última es una estructura en forma de diamante. Esa estructura en forma de diamante es con frecuencia, digamos, la mejor manera o la mejor forma en la que nosotros podemos combinar las dos estructuras anteriores, en la cual el resultado es como que si nos imaginemos un diamante, en donde implica que vamos a empezar con preguntas cerradas. Conforme vayamos desarrollando la entrevista, vamos a ir haciendo preguntas un poco más abiertas, más abiertas. Ya al ir finalizando la entrevista, pues vamos a ir cerrando con preguntas o vamos a ir agregando preguntas un poco más cerradas. Entonces, esto hace que el entrevistador, digamos, en medio de la entrevista, tenga el espacio donde pueda tener mayor confianza y extraer mayor información del cliente. Y ya para irle dando punto final, pues ir cerrando con preguntas un poco más escuetas, un poco más simples, con datos muy específicos de lo que nosotros necesitamos obtener. Aquí, aquí es importante nada más la manera en cómo nosotros lo vamos organizando, cómo nosotros vamos haciendo el proceso de análisis dentro de la entrevista. Después de haber terminado de hacer la entrevista, lógicamente, como les mencionaba, tenemos que contactarnos con la persona que vamos a entrevistar. Debemos de hacerle llegar como un resumen, algo así como un guión, si lo queremos ver de esa manera, en donde nosotros le vamos a detallar qué es lo que nosotros le vamos a preguntar para que él ya tenga, al momento que nosotros lleguemos, ya tenga los datos que le vamos a solicitar. Imagínense que sea inventarios, pues ya tenga Cardex, ya tenga, por ejemplo, algunos productos. Si utilizan códigos de barra, entonces ya tenga ejemplos de códigos de barra. Si hacen uso de los códigos de barra que utilizan dentro de la empresa, o o si hacen uso de códigos de barra que ya vienen con los productos. Hay empresas que venden, se le conoce como ventas a granel, que tal vez compran un producto en quintales. Le voy a dar un ejemplo: cuando compran clavos, por ejemplo, o tornillos,
pueden comprarlo en quintales y se venden en libras o en unidades. Entonces, todo ese tipo de información que nosotros vamos a tener que recabar, esos datos se los vamos a enviar previamente a la persona que vamos a entrevistar para que esta persona pueda tener ya todos los datos previos a lo que nosotros le enviamos y pues nada más enfocarse en que nos explique cómo es el proceso como tal y no perder el tiempo en decirle, mire, voy a ir al escritorio o voy a hablarle a la secretaria para que me envíe esos datos, sino que ya sea más específico de lo que nosotros necesitamos obtener. Luego de la entrevista, pues nosotros debemos de hacer un análisis y un reporte final de lo que hemos obtenido, porque al final de cuentas ese documento es el que a nosotros nos va a servir como respaldo para poder determinar cuáles son las necesidades que tenemos de la aplicación que se va a desarrollar. Recuérdense que la idea principal de esto es que nosotros podamos tener claros y tener cubiertos todos los datos que necesitamos para que el entrevistado se sienta a gusto y nos pueda proporcionar toda la información adecuada. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que ir organizándolo de manera adecuada para posteriormente hacer gráficas, eh, hacer presentaciones que me permitan con el equipo, por ejemplo, determinar aspectos como cuándo el proyecto va a iniciar, cuándo va a finalizar, cuáles son los requerimientos, qué tipo de información se va a procesar o qué procesos vamos a automatizar, entre otras cosas. Adicional a las entrevistas, que es el primer elemento que vimos acá, el primero que vimos eran las entrevistas, es este que teníamos acá. Existe otro método interactivo que es el uso de cuestionarios, que eso normalmente lo que nosotros le llamamos cuestionarios es como eh, las encuestas, algo parecido a eso. Es una técnica de recopilación de información que el analista de sistemas utiliza para estudiar las actitudes, creencias, comportamientos y características de muchas personas importantes dentro de la organización, que podrán resultar afectadas por los sistemas actuales y propuestos. Ahí les ponemos un ejemplo de qué pasaría que si nosotros necesitamos entrevistar, bueno, si nosotros necesitamos recabar información para un sistema que se va a implementar, imagínense, a nivel centroamericano. Vamos a tener el mismo sistema implementado en una empresa que tiene sedes o que tiene sucursales en cada uno de los países de Centroamérica. Significa de que vamos a tener gente en Guatemala, gente en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, y que es muy probable que necesitemos entrevistar a cada uno de ellos. Pero es muy probable también que esos costos sean muy altos, el estar viajando a cada uno de esos países y que probablemente el proyecto no lo vaya a cubrir. Entonces, ¿qué puedo hacer? En lugar de ir a esos lugares, puedo quedarme en una sede específica para obtener la mayor cantidad de datos con la persona encargada verbalmente, una interacción frente a frente. Y la otra sería enviar cuestionarios o enviar encuestas a estas otras personas para que éstas puedan rellenar esa información, me la puedan enviar y eso pueda en alguna medida darme mayores datos de otras sucursales. De hecho, en esa información probablemente nosotros podamos solicitar incluso documentación que más adelante me va a servir para el proceso de análisis. ¿Cómo se hace la planeación de un cuestionario? Pues a primera vista los cuestionarios podrían parecer una manera rápida de recopilar grandes cantidades de datos sobre la opinión que los usuarios tienen en el sistema actual o sobre los problemas que experimentan con su trabajo y sobre lo que la gente espera de un sistema nuevo o modificado. ¿Se imaginan, por ejemplo, que nosotros tuviésemos que implementar en la universidad eh, la creación de una aplicación móvil que me permita ver las notas, por ejemplo, todo lo relacionado con los procesos que se hacen en registro académico? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios o de quién necesito yo recopilar información para poder dar una idea del funcionamiento de la aplicación? Debería de ser de los beneficiarios, de los usuarios. La universidad tiene, hagamos números, tiene 7.000, 8.000 alumnos que estén estudiando activamente en la universidad. Estar entrevistando o estar hablando con cada uno de ellos sería muy difícil. Entonces, una manera de hacerlo para recopilar grandes volúmenes de datos es eso, justamente redactar un cuestionario o redactar una encuesta que me permita en ese caso consultarle a cada una de las personas puntualmente para que la puedan rellenar. Esa entrevista puede ser
ese cuestionario puede ser redactado en una página web para que esas personas directamente vayan al sitio web y lo puedan llenar directamente desde ahí. La- eh, Algunas cosas interesantes que debemos de considerar al momento de que redactamos una entrevista es que las personas que necesitan encuestar se encuentren en ubicaciones dispersas, diferentes instalaciones de la misma corporación, lo que les mencionaba. Es probable que yo tenga que hacer algún tipo de entrevista en donde sean de diferentes sucursales. Entonces, para no estar viajando a cada sucursal, puedo enviar esas encuestas por correo y que esas personas me las envíen. Que sea una gran cantidad de personas que estén involucradas en el proyecto de sistemas, y es importante saber qué proporción del grupo de un grupo dado. En este caso, pues, les ponía el ejemplo de la universidad, que sean una gran cantidad de alumnos a los que yo requiera consultarles cierta información. Entonces, en ese caso, pues puedo redactar un tipo de entrevista que me permita en ese caso sacar como un estimado o una muestra de esos datos que vamos a trabajar. Que esté haciendo un estudio preliminar y desea medir la opinión general antes de que se determine el rumbo que se tomará del proyecto de sistema. Lancemos, por ejemplo, una entrevista de cuál es el nivel de satisfacción que tenemos actualmente sobre las aplicaciones de pedidos en línea, por ejemplo. Si los usuarios están satisfechos o si consideran, por ejemplo, que hay algunas cosas que no funcionan de manera correcta. Eso nos podría dar la pauta y pensar, bueno, si estas aplicaciones no están cumpliendo eh, con las necesidades de los clientes, yo podría lanzar una nueva que me permita hacer ese mismo proceso. Creo que se han dado cuenta que incluso aquí en el país no, en Santa Ana todavía no está, pero creo que en San Salvador hay una nueva aplicación que le hace competencia a pedidos ya de unos programadores que son de El Salvador. No los de Hugo, porque los de Hugo, pues esos hicieron su aplicación y la vendieron. Pero si no me equivoco, hay otra aplicación que están usando como emprendimiento que tiene como, digamos, unos plus adicionales que no proporciona pedidos ya y que sí lo hacen ellos. No sé, yo me di cuenta de esa noticia hace como unos meses atrás. No sé si al final de cuentas han tenido éxito, porque me parece que los presentaron como un caso de éxito en Alemania, si no me equivoco. Fueron a una convención en Alemania y esa empresa fue como un caso de éxito. No sé qué tanto éxito haya tenido, porque realmente competir con pedidos ya es muy grande. Pero hay otras ideas que probablemente estén por ahí valorándose. Hay unas, por ejemplo, que yo encontré de una idea que quieren implementar. No sé si, no recuerdo si en El Salvador, pero querían hacer un Uber de grúas. Porque normalmente, por ejemplo, cuando sucede un accidente y hay que llamar a una grúa, uno tiene que estar buscando cuál es la grúa que le da mejor precio, cuál es la grúa que está más cerca, entre otras cosas. Y en teoría alguien se inventó esa idea de que si teníamos una grúa de un Uber de grúas, entonces yo podía entrar directamente a la aplicación y solicitarla desde ahí. Me va a llegar directamente al lugar y lógicamente me va a buscar la que tenga mejor precio y la que esté más cercana. Pero era una idea que estaba aquí en El Salvador, si no me equivoco, de unos emprendedores que querían implementar esa aplicación. Que por cierto, pues no existe. O sea, es un modelo que ya existen aplicaciones para ese tipo de rastreo, pero no en el área de grúas. Así que quién sabe que pueda funcionar. ¿Cómo se redactan las preguntas? La diferencia más importante entre las preguntas que utilizan en la mayoría de las entrevistas y aquellas usadas en los cuestionarios es que las entrevistas permiten la interacción entre las preguntas y su significado, mientras que en ese caso los cuestionarios no. En una entrevista el analista tiene la oportunidad de redefinir una pregunta. O sea, si cuando yo estoy trabajando o estoy consultándole a la persona, pues dependiendo de cómo vaya la entrevista, yo puedo decidir el cambiar el rumbo si quiero. Mientras que en una cuestionaria pues ya no. Cambiar el curso de las preguntas, responder a una medida constante o controlar generalmente el contexto. Mientras que en un cuestionario no es así. Siempre van a encontrar preguntas abiertas, van a encontrar también preguntas cerradas, que están en el mismo contexto de las que ya vimos en los cuestionarios, y vamos a tener siempre la misma comparativa, digamos. En cuanto a las preguntas abiertas, la velocidad de realización son más lentas, aquí son más rápidas. El descubrimiento en cuanto hay pocos antecedentes, aquí es muy alto, aquí es muy bajo.
En las preguntas abiertas, la magnitud y la profundidad es alta y baja, la facilidad de preparación es difícil y fácil en una, y la facilidad de análisis en las cerradas es fácil, en las abiertas es un poco más difícil. Por aquí les da más o menos cómo ustedes deben de más o menos organizar las preguntas en las cuales van a trabajar. Hay como un contexto o hay digamos, un orden en el cual ustedes deben de asignar cada uno de los elementos o ordenarlos, en este caso, cada uno de los elementos dentro del cuestionario. Cómo deben de diseñar un cuestionario. Aquí les van a dar primero, les dicen algunos ejemplos, deje bastante espacio en blanco, proporcione suficiente espacio para escribir las respuestas, facilite a los encuestados que marquen con claridad sus respuestas y mantenga un estilo consciente. El orden de las preguntas, cómo se deben de ordenar las preguntas, dice que no hay una manera de ordenar las preguntas del cuestionario que se consideren como la mejor. No es como las otras que vimos anteriormente, que existían como 3 métodos para poderlos ordenar. Aquí no existe tal forma, sino que podemos nosotros decidir, en este caso, colocar primero las preguntas más importantes para los encuestados, agrupar los elementos de contenido similar para que, digamos, en el contexto no se vayan a perder al momento de estarlo llenando. Incorporar primero preguntas menos polémicas, si en el caso hubiesen preguntas que generan algún tipo de polémica. Eso es básicamente la forma en cómo se trabajan con los métodos interactivos o los dos tipos de elementos que tenemos para poder recopilar información. Todo esto que estamos viendo acá, el hecho de que vayamos a una empresa y recopilemos los datos, lo que nos va a servir es, como les decía al principio, delimitar, saber el alcance del proyecto, saber qué es a qué nos comprometemos y qué es lo que vamos a entregar. Nosotros lo que hacemos en la empresa es que después de una entrevista, un cuestionario, una serie de visitas, discusiones, las aprobaciones de los proyectos y todo lo que normalmente hacemos, generalmente presentamos antes de que nos aprueben el precio del proyecto, nos aprueben toda la parte del plan de trabajo, presentamos lo que le conocemos como una hoja de requerimientos. En esa hoja de requerimientos resumimos todas las entrevistas, resumimos todos lo que pudimos encontrar dentro de los cuestionarios y entrevistas y establecemos cuáles van a ser los requerimientos que el sistema tiene. Digamos, ahí ponemos el sistema va a manejar clientes, empleados, productos, va a manejar inventarios, el sistema de evaluación de inventario va a ser costo promedio, por ejemplo, o va a ser un PEPS o un WEPS. Va a generar reportes como un Cardex, un inventario final, etcétera, etcétera. O sea, damos un listado completo y ordenado de qué es lo que el sistema debería de hacer al final de la entrega del proyecto. Y eso vamos y lo discutimos con el cliente, le decimos, vaya, mire, eso es todo lo que nosotros hemos entendido, eso es todo lo que nosotros pretendemos entregar al final del proyecto. Esa hoja de requerimientos la firmamos ambos, tanto el cliente como nosotros, y con esa hoja de requerimientos es la que usamos posteriormente para compararnos al momento de la entrega. Al momento de la entrega le decimos, vaya, esto es lo que nos comprometimos, esto es lo que hace el sistema. Si el cliente durante el periodo de desarrollo dice, mire, se me olvidó agregar una funcionalidad, pues tenemos dos alternativas. Si todavía la aplicación no va en un nivel muy avanzado, pues le podemos decir que le podemos agregar esa funcionalidad por un costo adicional. O le decimos que se espere hasta que nosotros terminemos la aplicación actual y luego hablamos sobre esas nuevas funcionalidades. Y así le damos punto final al proyecto. Porque si lo dejamos abierto, es muy difícil posteriormente decirle al cliente, mire, el producto ya está terminado. Porque él siempre nos va a refutar y nos va a decir que hay algo que a él no le parece o hay algo en lo que él considera que no se habló, no se tocó. Entonces sí es importante trabajar sobre esa área. Por eso les mencionaba de un principio que no es solamente ir a digitar código, no es solamente sentarse y empezar a escribir información, sino que básicamente es que nosotros empecemos a recopilar datos para que tengamos claro qué es lo que vamos a programar. Si no, en caso contrario, pues nos vamos a ver en serios problemas al momento de que estemos trabajando con ese sistema. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No?
Ok. Vamos a seguir trabajando durante el desarrollo. Todavía nos hace falta ver los métodos. Estos eran los métodos interactivos. Nos hacen falta ver los métodos no interactivos o no intrusivos, se llaman. En donde vamos a hablar un poco acerca de otras maneras de recopilar información que tienen que ver siempre con datos que vamos a recabar de la empresa, pero en donde probablemente no nos involucremos con personas. Y todo eso al final de cuentas se resume en que yo debo de presentar un plan de trabajo que me permita detallar cuándo empieza y cuándo finaliza un proyecto y cuánto cuesta. Y vamos a responder al final de cuentas también la pregunta de cuánto voy a cobrar o cuánto es lo que debo cobrar. Mucha gente piensa que el desarrollo de software es barato y no es tan barato que digamos, porque hay, digamos, ciertos costos que se deben cubrir. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén programando lo que puede costar el desarrollo de una aplicación. Entonces, tal vez si la aplicación la producimos para poderla vender a muchas empresas, es probable que el costo disminuya. Pero si el producto que vamos a desarrollar es muy específico para una empresa, entonces el producto sí se vuelve un poquito más caro, porque vamos a tener a un grupo de programadores trabajando directamente para un proyecto y cada programador tiene un sueldo y pues si es un producto que vamos a fabricar debemos de ganarle y no perderle. Entonces ahí vamos a ver cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para poder calcular, en este caso, el costo de un producto. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. En la plataforma está el link para que nos conectemos el día miércoles a las 6:30 para la otra clase de esta semana. Y no se les olvide que el sábado vamos a tener laboratorio de desarrollo de software. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo. Nos veremos el día miércoles.